Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de Senia, el mejor día de la semana, ya lo sabéis. Y bueno, ayer tuvimos una charla fantástica con mi maestro Sebastián Darpa. Mañana vamos a tener otra charla que está muy bien. Vamos a hablar de psiconeuroinmunología y su relación con el sistema nervioso autónomo. En el jueves, que es el cumple de Ruby, vamos a hablar del tema trauma y el estrés crónico con nuestro maestro Cristian Vargas. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que es más recurrentes, que es el tema del dolor crónico. Y es uno de los temas más recurrentes porque obviamente pasa por diferentes profesionales de la salud, pasa por diferentes tipos de abordaje clínico. Pasa, en general, es una historia clínica de un paciente. Cuando son pacientes complejos es una historia clínica larga, es una historia clínica densa, es una historia clínica compleja, donde en general no hay soluciones fáciles, no hay soluciones rápidas. Sí que hay solución, pero es una solución que en general necesita ser mejor trabajada desde una perspectiva diagnóstica. Es una situación donde necesita ser mejor trabajada desde la perspectiva cognitiva, desde la perspectiva mental, desde la administración de las expectativas del paciente y de las expectativas del terapeuta, que no va a resolver todo con un crujido. Y son situaciones que muchas veces lo que pueden generar no solo en el paciente, sino también en el terapeuta, en el clínico, en el fisio, en el médico, en el dentista, en el psicólogo, es frustración porque a veces no avanza, el tratamiento a veces no avanza y no avanza y no avanza, y en un momento nos cansamos, porque claro, somos humanos, y cuando nos cansamos, eventualmente es el momento que tiramos la toalla y decimos: me rindo, no tengo nada más que hacer, no tengo nada más que contribuir contigo, y te voy a derivar a otro experto, a otro fisio, a otro clínico, a otro responsable para poder trabajar contigo, ¿verdad? Entonces, de este tipo de pacientes que vamos a hablar, que suelen ser pacientes complejos, suelen ser pacientes que traen muchas comorbilidades, y dentro de estas comorbilidades puede ser alteración del sueño, ¿no? Puede ser insomnio, puede ser múltiples despertares por la noche, puede ser apnea del sueño, puede ser estreñimiento, puede ser diarrea, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser un trastorno autoinmune, puede ser esclerosis. Un par de comorbilidades que son eventualmente difíciles de abordar, pero que muchas veces resulta que tienen una base patológica común. Una base patológica común significa que las cosas arrancan desde un punto, y como no se ha sido capaz de hacer este diagnóstico al principio o esta corrección al principio, esto empieza a desencadenar múltiples elementos o desencadenar múltiples problemas a lo largo del tiempo. Son condiciones que necesitan de tiempo, sobre todo. Hola, doctora Liliana Cugea. Esta semana empiezo con mis suplementos nuevos. Muchísimas gracias. Hoy te va a encantar la clase, Lili. Y bueno, entonces, como estábamos hablando, en este contexto son condiciones que llevan tiempo. Hay algunos criterios, algunos fundamentos
que sí pueden violar, pueden superar este tema de tiempo, este tema de llevar 5 años, 10 años, que es el tema de la intensidad del evento. ¿A qué me refiero con intensidad del evento? Puede ser un postquirúrgico, un trauma postquirúrgico, puede ser una mala adaptación a un procedimiento, o puede ser simplemente un evento estresor, la pérdida de una persona, por ejemplo, en la vida, donde el estrés superó demasiado la capacidad de adaptación de esta persona, y ahí a partir de este momento el sistema rompe su homeostasis y casi como de inmediato empieza a presentar síntomas que con el paso del tiempo no se van, con el paso del tiempo no se reorganizan, con el paso del tiempo incluso empiezan a conllevar a otros elementos de problema, a otros elementos de cronificación, y luego tenemos un paciente súper empastillado, ¿no? Es casi un socio de la farmacia, de tantas pastillas, y al fin y al cabo se termina por recomendarle. Y eventualmente la única solución de verdad es esta búsqueda por pastillas, porque a veces ya no se sabe más qué hacer, o el daño es demasiado, ya avanzó demasiado, y ahí la dependencia de métodos más intervencionistas empieza a ser mayor. ¿Okay? Entonces, en este contexto, en este desarrollo de problemas de cronicidad, es cómo vamos a desarrollar nuestra clase de hoy, y vamos a desarrollar nuestra clase de hoy tal vez en un plan muy práctico, muy aplicado para el reconocimiento de diferentes disfunciones, de diferentes trastornos, de diferentes necesidades de intervención, tal vez con algunas pruebas clínicas que nos puedan ayudar a sacar mejores diagnósticos. Y si tenemos mejor diagnóstico, obviamente vamos a tener la posibilidad de una mejor intervención, ¿vale? Entonces, en este contexto de cronicidad es cuando arrancamos. Y todo lo que vamos a hablar se conecta, o sí, con el programa del Congreso, que lo tenéis aquí abajo, del Congreso de Salud Neurofuncional, que va a ser en Zaragoza, en el 5 y el 6 de julio en Zaragoza. En la semana anterior tenemos el inmersivo, también en Zaragoza, la formación inmersiva para profesionales. En el fin de semana tenemos el Congreso, así que para los más valientes será una semana de inmersión. Y el Congreso puedes participar online o presencial, lo decides tú. Lo único que tienes que hacer es escribir Congreso aquí para que podamos enviarte el programa. Entonces, vamos a poner, a mí me gusta siempre poner marcos de contexto, ¿okay? El contexto es el rey. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, aún más, el contexto es el rey. Y hoy tal vez vas a entender de una vez por qué no hay soluciones sencillas o rápidas cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, ¿okay? Hoy lo vas a entender porque lo vamos a poner en perspectiva, ¿okay? Entonces, vamos a construir un escenario, ¿vale? Cuando estamos construyendo un escenario clínico, estamos diciendo, dentro de este contexto que estamos describiendo, esto que estamos hablando tiene sentido. A lo mejor si se cambia el contexto, deja de tener sentido. Entonces, todo el análisis que hagamos tiene que ser, o sí, un análisis contextual, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un contexto en todo lo que vamos a hablar hoy. El contexto que vamos a hablar hoy es el contexto de un paciente que busca los servicios, que busca por una ayuda clínica de un fisio, de un médico en un primer momento, un fisio en un segundo momento, osteópata en un segundo momento. Y el contexto clínico es un contexto de dolor lumbar crónico, también asociado a un dolor torácico. Ahí entre un poco, tenemos ahí las dos escápulas, un poco por debajo de las dos escápulas, ¿vale? Eso estamos diciendo más o menos la zona de
de T9, T10, T8, T9, T10, ahí como vértebras torácicas, más la zona lumbar. Es un contexto donde no hay una prueba mecánica que sea capaz de reproducir los síntomas. Entonces estamos diciendo que no depende del movimiento, no depende de cuánto tiempo el paciente está de pie, no depende si está sentado, si está tumbado o de cualquier otra actividad que venga a desarrollar en su vida rutinaria. Es un contexto de un paciente que también sufre con trastornos del sueño. Empezó después de empezar con dolor lumbar, después de 2-3 años que empieza con el dolor lumbar, empieza también a desarrollar trastornos del sueño del tipo ahora tardo mucho tiempo para agarrar el sueño y sí, cuando lo agarro es común que tenga que despertarme por la noche para vaciar la vejiga, por ejemplo, 2 o 3 veces cuando voy al baño. Es un paciente que también tiene relatos de apretamiento, es decir, bruxista, y que también empezó a percibir este apretamiento después de este dolor lumbar. ¿Okay? Antes no lo percibía, empezó a percibirlo después. Bien, como antecedentes al tema del dolor lumbar, eliminando todas las posibles banderas rojas, como antecedentes al dolor lumbar, el único relato que tenemos es un relato de reflujo gastroesofágico, una condición de reflujo, pero una condición de reflujo no erosiva, es decir, no hay lesión en el tejido esofágico, no hay daños, no hay heridas en el tejido esofágico, ni en el tejido gástrico, ni en ningún lugar del aparato digestivo, ¿vale? Se hizo endoscopia y todo esto, se utiliza bomba de protones para el control de la quemazón, del reflujo, y esto es lo único que tenemos anterior al dolor lumbar. Entonces empezamos a poner ahí nuestro contexto: dolor lumbar con a posteriori desarrollo de problemas de sueño, a posteriori problemas de bruxismo, y antes de este problema lumbar tenemos lo único que le llama la atención es un tratamiento para reflujo donde se hizo toda la valoración del reflujo, toda la endoscopia, no hay lesión erosiva, y lo que tenemos ahí es un reflujo pero sin lesión erosiva. Okay. Bien, entonces vamos a empezar construyendo esto en tu cabeza. ¿Okay? Cuando estamos hablando de condiciones gastrointestinales, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de condición gastrointestinal tiene este paciente. Eso obviamente ya pasó por el digestivo, ya pasó por el gastroenterólogo, ya hizo sus valoraciones y viene a la consulta ahora con esta búsqueda de dolor lumbar. Cuando hablamos de problemas digestivos, y el vago está muy implicado en problemas digestivos, el sistema simpático está muy implicado en problemas digestivos, en inflamación intestinal, en estreñimiento, en diarrea, lo que sea. Tenemos que dividir esto en 3 categorías. ¿Okay? Lo vamos a dividir en 3 categorías y es clave que lo dividas en 3 categorías para poder saber cuáles son las mejores herramientas para poder atacar este problema y para saber si dentro de una perspectiva de un fisio, un osteópata, por ejemplo, que es el contexto que estamos poniendo aquí, si tiene sentido algún tipo de intervención para saber si somos capaces de generar algún tipo de resultado en este contexto. Ok. Entonces, cuando hablamos de estos 3 tipos, los vamos a clasificar en 3 diferentes pilares. El pilar número 1, que es el más conocido de todos, son problemas orgánicos. Problemas orgánicos es cuando tenemos una prueba histológica positiva, una endoscopia positiva, una patología, una enfermedad, por ejemplo, que está diagnosticada. Por ejemplo, una úlcera péptica, cáncer de colon, o cuando tenemos una enfermedad inflamatoria gastrointestinal. Esto llamamos de trastornos orgánicos. ¿Okay? Se hace una prueba, una endoscopia, lo que sea, se ve una alteración en el tejido. Si hay una alteración en el tejido, hay que abordar ahí desde las mejores herramientas
que tenemos disponibles, sea medicación, sea lo que sea cirugía, sea lo que esté más indicado. Estas son condiciones orgánicas. En general somos poco eficientes al abordar este contexto de reflujo si solamente tenemos en cuenta el criterio diagnóstico. ¿Okay? En condiciones orgánicas somos menos competentes. La estimulación del vago es súper positiva para este grupo de pacientes, pero no para la modulación del dolor crónico, que es el tema del directo de hoy, sino para la modulación inflamatoria y tal vez para la modulación de los mecanismos inflamatorios intestinales, pero ahí ya es otro debate, ¿okay? Que en el congreso sí que lo vamos a hacer, pero aquí no nos da tiempo. Primer contexto. Contexto número 2, trastornos de motilidad. Es decir, hay problemas de motilidad, como una gastroparesia, por ejemplo, hay espasmos, puede haber espasmos en los músculos entéricos, puede haber algún tipo de obstrucción, puede haber algún tipo de inercia del colon, no se mueve por algún motivo. ¿Okay? Son trastornos de motilidad. También, si en el primero tenemos un cambio en la morfología, en el segundo tenemos un cambio en la función del órgano, en la estructura. Aquí estamos hablando de trastornos de motilidad. ¿Okay? Tenemos una tercera categoría, y esta tercera categoría también podemos beneficiar al sistema en el contexto 2, pero no tanto en el contexto dolor, sino más en el contexto movimiento o antiinflamación. ¿Okay? Pero vamos al contexto 3, que es el contexto que más nos interesa en este momento. Y cuando hablamos del contexto 3, del pilar de construcción número 3, estamos hablando de trastornos ahora, fijaros, trastornos de interacción del intestino con el cerebro. ¿Okay? Os repito. Trastornos de interacción. Es decir, no es una estructura aislada, no es un órgano aislado, es un trastorno de interacción. Es decir, yo necesito, obviamente, al menos 2 sistemas que estén interactuando de una manera disfuncional, de una manera no óptima. Es decir, hay una colaboración de un sistema con el otro y esto no está ocurriendo de la mejor forma. Ahí podemos tener, por ejemplo, las dispepsias funcionales, el dolor torácico funcional, el estreñimiento funcional, la diarrea funcional, náusea y vómito funcional, síndrome del colon irritable, dolores abdominales modulados por el centro. Ahí tenemos la escala de Roma, ahí tenemos la escala de Bristol, donde esto empieza a encajar en estos trastornos de interacción, ¿okay? Del eje gut-brain o del eje intestino-cerebro. Entonces, cuando escuchamos hablar del tema de microbiota, cuando escuchamos hablar de intestino irritable, cuando escuchamos hablar de dolor abdominal funcional, dolor torácico funcional, cuando empezamos a entender las migrenas abdominales, por ejemplo, o incluso trastornos pélvicos, porque está en la clasificación de Roma, lo que estamos hablando son de trastornos de funcionalidad, de interacción. El problema está en la relación de una A con una B. Es aquí, donde estamos posicionando nuestro contexto. ¿Okay? Y en este contexto, muchos pacientes pueden tener reflujos gastroesofágicos de características funcionales. ¿Okay? En este contexto, muchos pacientes pueden tener características funcionales en el reflujo. Obviamente, este fenotipo de pacientes, la construcción de las características de este paciente pasa por haber estado en un digestivo, en un gastroenterólogo, haber hecho las pruebas necesarias para identificar lesiones orgánicas, si es necesario, pruebas necesarias para problemas, trastornos de motilidad. No se identificó nada, no hay una lesión erosiva, no se encuentra nada que pueda justificar los síntomas. Y si esto es así y cumple con los criterios de la Fundación Roma, por ejemplo, tenemos ahí un trastorno de funcionalidad. ¿Okay? Es la interacción de un segmento con el otro. Muy bien. Entonces, en este contexto, y el contexto es el rey,
de dolor lumbar crónico, que no responde a movimiento, que empezó a generar cambios en la calidad del sueño, que después el paciente empieza a percibir bruxismo y que como historia clínica lo único que se recuerda anterior a eso es el tratamiento para el reflujo que todavía sigue en curso con inhibidores de bomba de protones, ahí es cuando ponemos las antenitas un poco más atentas para empezar a desarrollar un razonamiento clínico más interesante, una mirada del águila más interesante en este contexto. A lo mejor este dolor crónico lumbar del cual estamos hablando puede tener algo que ver con este reflujo gastroesofágico funcional, por ejemplo. ¿Okay? Si puede tener algo que ver, puede tener algo que ver. Okay. Puede tener algo que ver, ¿por qué, Luis? Porque esta zona que estamos hablando, no tengo una imagen aquí, una pena, pero en esta zona que estamos hablando, donde ocurre el reflujo, dos cosas ahí nos van a llamar la atención, y apunta a esto, que luego les voy a enseñar unas imágenes aquí que están chulísimas. Y me he comprado unas gafas, a ver si funciona hoy, o si me van a dejar aquí, tirado, avergonzado, para hacer este directo. Entonces, dos cosas nos interesan. ¿Okay? Si es funcional, en este contexto que estamos hablando es funcional. La primera cosa que nos interesa es el diafragma. ¿Okay? ¿Por qué el diafragma? Porque el esófago tiene que cruzar el diafragma para que pueda llevar la comida al estómago. Entonces comemos, masticamos, deglutimos, baja la comida va a bajar por el tubo esofágico va a tener 3 esfínteres esofágicos, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico medio y el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior está directamente pegado al diafragma, ¿okay? Y es muy útil que esté pegado en el diafragma. ¿Por qué es muy útil que esté pegado en el diafragma? Porque cuando el diafragma, fijaros, imaginaros que esto aquí es el diafragma, imaginaros que esto aquí es el esófago. Entonces tengo aquí el diafragma. Cuando el diafragma baja, lo que hace es ejercer una presión extra sobre esta valva que vamos a tener aquí. Y esta valva, que es la cardia, tiene una función que es impedir que el ácido que está en el estómago vuelva al esófago. Entonces, cuando el diafragma baja, yo tengo más presión sobre el tubo esofágico para poder hacer este cierre y poder impedir que este líquido, este ácido que está en el estómago, vuelva al esófago. Todos tenemos algún grado de reflujo, que esto es normal. Lo que no es normal es que pueda generar problemas o que empiece a generar hiperreactividad del sistema de mucosas. Entonces tiene un papel funcional esta estrategia anatómica de la cual estamos hablando, que es cuando el diafragma se mueve bien, el diafragma aumenta la presión sobre el tubo esofágico cuando baja, y cuando hace este movimiento lo que produce es una barrera antirreflujo funcional, una barrera de interacción. ¿Te acuerdas? Trastornos de interacción, una barrera de interacción. Entonces, el primer elemento que nos interesa es justo el diafragma, porque si el diafragma se mueve bien, este cierre es un cierre más eficiente para generar esta barrera antirreflujo. Bueno, ese es el primer punto. Luego les voy a enseñar algunos tips clínicos que lo tenemos ahí para que veáis que no es tan difícil. Hay que conectar algunos puntos, pero no es tan difícil identificar esto en algunos pacientes. Ese es el primer punto. Punto número 2 que nos interesa son los pilares del diafragma. No sé si te acuerdas, o si no te acuerdas, búscalo después, que ahora no tengo una imagen aquí, del tema de los pilares del diafragma. ¿Okay? ¿Por qué estamos hablando del tema de los pilares del diafragma? Porque los pilares del diafragma, el diafragma es un músculo que lo vemos está siempre así, ¿verdad? Lo vemos siempre así. Una vista anterior lo vemos siempre así. Pero hay dos pilares aquí abajo que se llama diafragma crural, ¿okay? La crura del diafragma. Hay dos pilares aquí abajo que van a bajar por las lumbares derechas y por las lumbares izquierdas, que van a hacer un cruce aquí, como si fuera un 8, van a construir esto, el pilar derecho y el pilar izquierdo, van a construir eso, y por dentro aquí va a pasar el esófago. Entonces,
estos pilares del diafragma, esta crura del diafragma, incluso algunos artículos científicos nos dicen que esta crura del diafragma ni siquiera está inervada por el frénico, está inervada por el vago. Fíjate qué curioso, el vago también inerva el diafragma. Esta crura del diafragma va a influir directamente sobre la acción mecánica de las lumbares. Va a tener una acción determinante sobre la carga de las lumbares, principalmente de las lumbares, en la cara anterior de las lumbares. ¿Y por qué estoy llamando la atención para la cara anterior de las lumbares? No significa que te vaya a doler la cara anterior de las lumbares, obvio que no. Pero llamo la atención para la cara anterior de las lumbares porque es donde tenemos un sistema de estabilidad menos eficiente. En la cara posterior de las lumbares tenemos ahí el proceso transverso, tenemos el proceso espinoso, tenemos las carrillas articulares para poder proteger. Es decir, por más que queramos estirar la columna lumbar, no la cervical, pero aquí poniendo como ejemplo, por más que quieras estirar la columna hacia atrás, hay un choque de hueso. ¿Okay? Es una barrera de hueso, una barrera ósea. Entonces hay más estabilidad cuando nos movemos hacia atrás que cuando nos movemos hacia adelante, porque hacia adelante no hay ningún tipo de barrera mecánica. Hay un ligamento anterior, no hay ningún músculo de fijación corta, de fijación proximal, es decir, músculos que podrían mantener tu lumbar en el lugar, en el sitio. Entonces, la cara anterior de las lumbares, para poder tener una estabilidad más eficiente, dependen, o sí, de la presión intraabdominal, ¿no? De que el abdomen empuje a través de su presión esta cara anterior de las lumbares hacia atrás para mantener la estabilidad. ¿Okay? Entonces, este contexto nos interesa. Este diafragma que tiene que bajar para hacer este cierre del esfínter esofágico, más esta fijación diafragmática en la cara de las lumbares anteriores, del lado derecho y del lado izquierdo, que es justo la queja de dolor crónica de nuestro paciente. Hay un dolor en las vértebras lumbares que no responde al movimiento, un dolor en las vértebras lumbares que no parece tener características mecánicas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no somos capaces de reproducirla con ningún tipo de prueba. Y nuestro paciente nos comenta entonces que posiblemente, después de todas las pruebas que ella hizo, con endoscopia y todo lo demás, manovacometría y todo lo demás, lo que presenta es un trastorno funcional donde posiblemente esta función del diafragma esté afectando directamente a la función del esfínter esofágico, del cierre del esófago, y está permitiendo entonces, como no funciona bien, el paso de sustancias ácidas, el ácido clorhídrico por ejemplo, al esófago para poder, y con esto le hace un daño a la mucosa del esófago. Okay, paramos aquí. Esto obviamente va a presentar señales físicos, ¿okay? Van a haber señales físicos muy evidentes de que esto está pasando, que es lo que les voy a enseñar ahí. Pero antes de entrar en estos señales físicos, ya quiero señalarles que si eso está pasando, el vago ya tiene su función modificada. ¿Okay? Si ese paciente lo que hace es buscar el gastroenterólogo, lo que le va a hacer es un tratamiento para el reflujo. Si le busca al dentista, lo que le va a hacer es un tratamiento para el bruxismo, posiblemente. ¿Okay? Si busca a un fisio, un osteópata, si tiene suerte en la búsqueda, tal vez esta persona pueda entender que hay un trastorno mecánico, que está un trastorno de interacción, y si tiene una mirada un poco más ampliada, una mirada de águila, si sabe medir la actividad del sistema autónomo, lo que va a identificar es un vago con un nivel de actividad más bajo y un simpático con un nivel de actividad más elevado. ¿Okay? Te recuerdo que este paciente sufre con dolor crónico de las lumbares y alteración del ciclo de sueño. Okay. ¿Qué suele generar este cambio del pH gastrointestinal, este aumento de la reactividad de la mucosa? Porque no te olvides de que el esófago tiene su mucosa, y si hay ácido contactando con las mucosas del esófago, lo que va a pasar es una hiperreactividad del sistema de mucosas. ¿Okay? Cuando hay una hiperreactividad del sistema de mucosas, lo que pasa es que empezamos a tener algo que se llama inflamación sistémica de bajo grado. Y es normal con el cambio del pH que otros sistemas del cuerpo empiecen a presentar síntomas positivos. Por ejemplo, en este contexto que estamos hablando, ya hay muchos estudios que nos enseñan esto. Una persona, un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, tiene
3 veces más probabilidad de tener trastornos del ATM o dolor orofacial o desarrollar bruxismo que un paciente que no lo tiene. El bruxismo ahí, en este caso, no es la causa de nada, es la respuesta mal adaptada al componente abdominal, al componente vagal en este contexto, porque esta inervación de este tubo digestivo que estamos hablando es del vago. Entonces el vago estaría generando o recibiendo una información. Esta información va a llegar aquí arriba, el vago comparte algunos núcleos con el trigémino y el que va a responder en algún momento no es más el vago, sino el trigémino. Y una de las clínicas, una de las respuestas suele ser el bruxismo. Okay. Bien, entonces cuando hay eso, el paciente empieza a sufrir de un proceso que se llama inflamación de bajo grado. Y claro, esta inflamación de bajo grado es uno de los peores elementos para la modulación del dolor. ¿Por qué es uno de los peores elementos para una buena modulación del dolor, Luis? Porque empieza a generar cambios importantes. Como ya hemos dicho antes, empieza a generar cambios en el sueño, en la calidad del sueño. Si el paciente no está muy pendiente de lo que tiene que hacer, va a empezar a tomar melatonina, va a empezar a tomar GABA, va a empezar a tomar, no sé, zinc, ashwagandha, lo que sea, entendiendo que el problema que tengo es un problema de sueño. En este caso no. Lo que tiene es un problema gastrointestinal que está generando cambios en la actividad del sueño, es un problema que está afectando al vago y esto le está afectando la calidad del sueño. Es decir, intervenciones sobre el sueño aquí probablemente serán poco efectivas, o si son efectivas lo que están haciendo es borrar la información, no restablecer nada. Entonces, ¿por qué esta inflamación es problemática? Porque va a afectar la calidad del sueño, y otro, lo que va a hacer es aumentar la estimulación de receptores nociceptivos de nuestro cuerpo. ¿Qué son receptores nociceptivos de nuestro cuerpo? Luis, si no soy fisioterapeuta, si no soy profesional de la salud, ¿qué es eso? Es así. ¿Cómo es una inflamación sistémica de bajo grado? La sangre va por todo. Se empiezan a generar sensibilización de otros lugares que están distantes a las lumbares. ¿Okay? Entonces, una prueba muy sencilla, y ahí ya vamos acercándonos al examen físico, una prueba muy sencilla para hacer con estas personas, que les vamos a enseñar en la inmersión de Zaragoza, ahí en la semana anterior, el 5 y 6, y también les vamos a enseñar en el congreso del 5 y 6, una prueba que se puede utilizar es utilizar 3 puntos totalmente aleatorios, por ejemplo, para probar con un algómetro de presión. Elige 3 puntos, el trapecio, el antebrazo, la ATM o cualquier otro punto. El tibial anterior. ¿Ok? ¿Qué se espera? Que si hay un buen proceso de modulación del dolor, es decir, si mi cuerpo es capaz de generar una buena modulación de este dolor, lo que debería pasar es que yo tengo dolor en las lumbares, pero no tengo dolor en ningún otro lugar. ¿Ok? En ningún otro lugar. Yo tengo dolor en las lumbares, pero no tengo dolor en ningún otro lugar. Sin embargo, cuando el vago está bajo, cuando esta inflamación está alta, cuando el simpático está hiperactivado, lo que suele pasar es: me duelen las lumbares, doctor. Ok, vamos a probar otros elementos. Le probamos aquí. La verdad es que me duele. Compresiones muy bajitas. Apretamos el trapecio. La verdad es que me duele. Compresiones muy bajitas. Y vamos a otro punto, al antebrazo, al tibial anterior. Y con una presión muy bajita ya le duele, ¿no? Como si fuera un comportamiento, por ejemplo, de un paciente que sufre con fibromialgia. Le aprietas en varios puntos y esto le duele. No es un problema local, es un problema global. Ahora es un problema central. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos la primera prueba. ¿Okay? Ahí ya tenemos la primera prueba. Es decir, en la fibromialgia hay afectación de este mecanismo que estamos hablando. ¿Okay? Es aún más evidente. Entonces, lo que empezamos a entender ahí es intervenciones locales probablemente serán menos eficientes que intervenciones en un sistema de regulación homeostática. ¿Veis qué es un sistema de regulación homeostática? ¿No? Sistemas de regulación homeostática son los sistemas que controlan
la tensión arterial, los sistemas que controlan tu glucosa, tu insulina, tu sueño, sistemas, ahí no son homeostáticos, pero que controlan tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. Intervenciones más dirigidas a regular el cuerpo como un todo probablemente tendrán más eficacia que intervenciones locales sobre las lumbares. ¿Okay? En este contexto que estamos hablando, este contexto que hemos construido, del cual vamos a hablar mucho en el Congreso, vamos a hablar mucho en la formación que vamos a hacer en Zaragoza, y que si no tienes el programa del Congreso, escribe Congreso aquí abajo para que podamos enviarte y puedas acompañar o presencial o online para que puedas empezar a entender mejor todo esto. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos un primer elemento. Este elemento no hace falta ningún examen físico de postura ni nada, es probar lugares diferentes, sitios diferentes en el cuerpo y entender si esto está más allá de las lumbares. Si esto está más allá de las lumbares, ya empiezo a sospechar de que hay algo más ahí que no lo estoy pillando. Y no lo voy a pillar con manipulación, no lo voy a pillar con entrenamiento motor, no lo voy a pillar con... No, es un poco más complejo que eso. Necesita de una mirada ampliada, que llamamos de mirada de águila, porque ahí hay un componente diferente que es la implicación del sistema autónomo, y el sistema autónomo, cuando está implicado, te impide de recuperar muchas otras funciones. Muy bien. Ahora vamos a hacer la prueba, vamos a ver si funciona. Madre mía, qué miedo. A ver si funciona, lo hacemos. Que he puesto ahí en la tele una imagen, a ver si me sale aquí las gafas. Si me salen las gafas, yo les enseño la tele por las gafas. Si no me sale, yo tendré que enseñarles la tele sin las gafas. Creo que no me sale. Aquí está. Ahí. Entonces, funcionó. Les voy a enseñar entonces aquí en la tele. Fijaros. Voy a agarrar eso. Vas a ver con mis ojos ahora. Funcionó. Entonces, mira lo que pasó. Qué pasada eso. Qué pasada esto. Madre mía. Entonces, fija lo que tenemos aquí. Ese es un paciente, este es el paciente, no es mi paciente, pues es un paciente modelo, un paciente ejemplo de lo que vas a encontrar en la práctica clínica. ¿Se ve bien? Más o menos. Déjame ver aquí la pantalla, si no, no veo nada. ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿verdad? Okay. Entonces, lo que tenemos aquí, si os dais cuenta, es una persona que está tumbada, está en supino, y como está en supino, si querías ver las cosas con mis ojos, ¿ves? Aquí la ves con mis ojos. Cuando está en supino, lo que vas a observar es el siguiente comportamiento. Vas a ver unas costillas más altas, más anchas, y vas a ver una pelvis más con un tilt anterior. ¿Okay? Entonces, este es el comportamiento, si fuéramos aquí, dibujar unas líneas. Este es el comportamiento que vas a observar, con un aumento de la presión sobre las lumbares, con un ensanchamiento de la parrilla costal, con una pelvis más anteriorizada. ¿Okay? Esto es lo que vas a ver. Esto aquí es una indicación clara de que tenemos aquí un diafragma que funciona menos de lo que debería. ¿Vale? Y este diafragma que funciona menos de lo que debería, lo que está produciendo, si te das cuenta, aquí es un aumento del contenido abdominal. ¿Lo ves? Va a provocar pérdida de fuerza de estos músculos o pérdida de control de los músculos abdominales. Va a provocar un aumento de la tensión del psoas. Cuando estés palpando aquí, lo que vas a identificar es un aumento de la tensión del psoas, un aumento de la tensión de los músculos paravertebrales. Y cuando estés aquí en el glúteo, lo que vas a observar es una disminución de la capacidad del glúteo de generar control sobre la estructura lumbar. ¿Okay? Lo que vas a identificar aquí es un glúteo mayor, un glúteo medio, que están inhibidos. Es decir, tengo el glúteo inhibido, tengo los abdominales inhibidos, puedes poner ahí el transverso, los oblicuos, el recto abdominal. Tengo un psoas hiperactivado, tengo lumbares hiperactivadas y tengo esto aquí como si fuera un arco, como veis, y una pérdida de presión interna con un diafragma alto. ¿Okay? Esto es lo que vemos ahí.
Lo que esperaríamos en una situación bien regulada para el control de este reflujo, para el control de esta zona, de este hiato esofágico, lo que esperaríamos como una zona bien controlada sería esta conformación que vemos aquí. Y aquí vemos la importancia de los pilares del diafragma, los veíamos aquí, ¿okay? Si tuviéramos una imagen estarían aquí. Los pilares del diafragma, como veis, son elementos que deberían controlar esta traslación de las lumbares hacia adelante. Si están bien regulados, el diafragma baja, yo tiro del abdomen hacia adentro, tiro de la pelvis hacia adentro y esto me controla la cara anterior de las lumbares asociado al sistema diafragmático aquí arriba. En cambio, en este paciente que estamos mirando, lo que pasa es esto. Hay un aumento de este comportamiento, un aumento de la tensión del psoas que va a cruzar esta línea que vemos aquí. El diafragma sube, hay una panza perceptible, aunque no esté gordito, hay una panza perceptible, como si estuviera gordito, ¿okay? Pérdida de presión interna, y mira lo que produce esta pérdida de presión interna, ¿lo ves? Aquí la pelvis está controlada, aquí la pelvis no está controlada, y una pérdida de la función de los músculos del suelo pélvico y del complejo posterolateral de la pelvis que vemos aquí, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ahora déjame pasar eso, lo que ahora vas a ver con mis ojos, incluso el ordenador. Entonces, cuando vayamos a intervenir sobre este, a ver si esta es la foto que quiero, esta es la foto que quiero. Cuando vayamos a intervenir sobre este paciente, es fundamental que tengamos en cuenta esta orientación del diafragma. ¿Por qué? Porque fíjate en lo siguiente. Uno de los componentes que necesitamos para poder regular la función autonómica, incluso modular este dolor que estamos hablando, es la actividad física, ¿vale? Y aquí vemos tres imágenes diferentes y vemos aquí la manometría de alta resolución de este paciente. Entonces, fíjate qué curioso, cuando este paciente está tumbado, por ejemplo, para hacer un ejercicio en el gimnasio, aquí es lo que esperamos más o menos como tono de este diafragma para controlar el reflujo esofágico, y esto es lo que vemos en este paciente. Por ejemplo, si estuviera en el gimnasio, si esta persona estuviera en el gimnasio, este es el tono del diafragma, este es el tono del esófago. Es decir, está en supino, boca arriba, en el gimnasio, rodillas en flexión, cabeza aquí para hacer un ejercicio abdominal, por ejemplo. Lo que ves aquí es una desactivación, una pérdida de presión selectiva de este músculo, lo que va a permitir a los contenidos abdominales este ascenso en dirección al esófago. ¿Okay? Entonces, esto es clave en este momento que lo tengáis en cuenta. Es decir, no es solamente pedir que haga ejercicios. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio en sí mismo, dependiendo de la posición que haya adoptado, que esté utilizando, ya le va a generar problemas. Porque la posición para poder hacer algunos ejercicios ya es un problema. Es decir, yo no puedo asumir esta posición porque el diafragma no me regula y no impide esta subida del ácido en dirección al esófago. Entonces, me complica incluso la vida, no solamente en el sueño, ¿te acuerdas que hemos hablado del bruxismo? Este cambio en el pH gastrointestinal, en el pH esofágico, va a generar aumento de la tensión del trigémino. ¿Cómo se tumba el paciente por la noche? El paciente por la noche se tumba boca arriba, ¿no? Se tumba en supino. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? ¿No se me oye? ¿No? Juan dijo que no se oye. ¿Sí? Vale, fantástico. Entonces, ¿cómo va a tumbarse este paciente por la noche? En general se tumba en supino. Entonces, si se tumba en supino con este comportamiento esofágico, ¿qué es lo que pasa? Estrés esofágico, empeora la condición del bruxismo nocturno, empeora la calidad del sueño por la noche, incluso cuando va a hacer su pilates, su ejercicio terapéutico y todo esto, lo que pasa es que este circuito sigue retroalimentando un sistema inflamatorio, ¿te acuerdas?
Si el ácido sube al esófago, si los contenidos abdominales, estomacales, gástricos, suben al esófago, lo que van a generar es un aumento de la actividad del sistema de mucosas, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, después de haber hecho un entrenamiento ventilatorio, el comportamiento del esófago. Después de hacer un entrenamiento ventilatorio bien hecho, después de hacer la corrección del movimiento diafragmático de forma eficiente, ¿qué es lo que pasa en el esófago? Vamos con las gafas otra vez. Madre mía, menuda aventura. Vamos para acá. Ok, entonces mira aquí. Esto aquí es lo que tenemos de este paciente en reposo. Ok, entonces aquí le pedimos al paciente que trague. ¿Okay? Va a deglutir ahí pequeños sorbitos de agua. Y esta es la actividad que ves ahí de este esfínter esofágico inferior, del diafragma y del esófago inferior, ¿okay? Del diafragma crural. Entonces, cuanto más rojo, más actividad. Aquí vemos que hay una pérdida de tono en múltiples sorbitos de agua. Y lo que vemos aquí, después del entrenamiento, de la reorganización de la función diafragmática, lo que ves aquí, ¿lo ves? Es muy evidente un cambio brutal en la capacidad de contracción, de generar presión sobre esta zona. Y es necesario generar presión para cerrar el paso de contenidos abdominales en dirección al tórax. ¿Lo veis ahí? Es brutal, ¿verdad? El cambio es brutal. Todo esto lo vamos a ver en parte en el congreso, pero me gustaría enseñarles aún más. Entonces, uno de los elementos que vamos a necesitar es este cambio en la actividad diafragmática. Y fijaros la importancia de esta conducción clínica cuando sabemos utilizar manualmente la reorganización de esta actividad. Bueno, como os dais cuenta aquí, uno de los primeros elementos, esto hablamos casi en todas las formaciones, en todos los cursos, cuando vas a entrenar o reorganizar esta zona del centro, necesita acortar el punto de origen y el punto de inserción, acercar, ¿no? Entonces aquí las piernas están elevadas, ¿ves? Tal vez fuera necesario incluso subir un poco la cabecera dependiendo de tu paciente, aquí no era el contexto, ¿ok? Pero cuando ves aquí lo que se está haciendo, lo que se está incentivando en esta práctica es que el paciente inspire normal con el abdomen, pero que al soplar que pueda bajar las costillas para poder llevar esta parrilla costal más hacia abajo, para permitir que el diafragma suba en la expiración y enseñarle principalmente al paciente en la inspiración llevar este diafragma hacia abajo, generando este movimiento hacia el techo, y en la expiración que esto vuelva hacia abajo y que vuelva hacia arriba. ¿Ok? Lo que vemos aquí otra vez ves la manometría de alta resolución. Lo que ves aquí es el paciente en reposo en supino. Este mismo paciente, esta misma posición, en paciente en reposo en supino, sin las manos puestas del terapeuta, sin la corrección mecánica del terapeuta. ¿Ok? Esto es lo que ves aquí. Y lo que ves aquí es con la corrección mecánica, con esta corrección mecánica que veis aquí, el efecto que se está generando en la manometría de alta resolución. Así que es obvio el efecto que está produciendo esta modificación, este cambio de contactos aquí, para que el paciente pueda entender mejor todo el ritmo respiratorio y que pueda reclutar mejor estas fibras diafragmáticas para poder resolver este problema que estamos hablando, que es el problema del reflujo. Muy bien. Más o menos bien, ¿no? Más o menos se ve. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque uno de los puntos clave para poder generar esta corrección del dolor lumbar que estamos hablando, uno de los puntos clave para poder generar esta mejoría de la calidad del sueño, como estamos hablando, uno de los puntos clave para poder generar la disminución de esta inflamación de bajo grado de la cual estamos hablando, en este contexto que hemos dibujado, no es cambiar la dieta, no es cambiar las horas de la comida, no es tomar más melatonina, no es hacer más actividad física, no es hacer más cosas para poder generar una mejor modulación del dolor. La pregunta es, ¿por
que este dolor se cronificó y dónde puedo intervenir para disminuir las irritaciones sobre la zona lumbar y con esta intervención ser más eficiente en esta modulación del dolor, esta modulación descendente, ¿no? Esta activación del sistema opioidérgico, del sistema opioide que genera esta analgesia endógena. Entonces, ahí vemos la importancia de la corrección de estos elementos. Por ejemplo, te recuerdas que hemos hablado 3 pilares de integración. Los pilares eran, primera condición, condiciones orgánicas; segunda condición, condiciones de motilidad; tercera condición, trastornos de interacción del eje intestino-cerebro. Este es un problema de interacción. Problemas de interacción resolvemos con interacción. Entonces, fíjate, aquí crees que respirar lento le va a ayudar en algo. No va a ayudar en nada, porque el tema no es que respiras rápido. El tema es que no hay una mecánica que le favorezca al diafragma para bajar cuando debería bajar. Aquí hacer mindfulness le va a ayudar en algo. Pues a lo mejor puede borrar un poco el dolor, calmar un poco la cabeza, pero no le va a arreglar el problema. Le va a romper el termómetro, ¿no? Hay una lucecilla roja ahí que está parpadeando y tú le das un golpe a la luz, le rompe a la lámpara, dejó de parpadear, pero el problema sigue. Aquí crees que caminar con los pies descalzos en el césped te va a ayudar para resolver. No, no va a ayudar. En muchas situaciones, esta será una de las recomendaciones para activar el vago. Aquí, por ejemplo, en este contexto que estamos poniendo, ninguna de estas orientaciones tiene sentido, porque hay un problema de base que no le permite al vago regularse bien. Entonces, todo esto que estamos explicando porque en el Congreso vamos a estar hablando de eso. Y esto tiene que ver con médico, con el gastroenterólogo, tiene que ver con el dentista que va a abordar el bruxismo, tiene que ver con el fisio que va a abordar tal vez el dolor lumbar, si tiene una mirada un poco más ampliada, si tiene la mirada de águila como llamamos, tal vez vaya a abordar estos componentes. Pero me queda un componente más. Entonces, fijaros, ¿hipopresivos me resuelve este cacao? No. ¿Entrenamiento del glúteo me resuelve este cacao? No. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es reentrenar el diafragma en este contexto que hemos visto. Y si no lo reentreno, no me vale. Y el cuerpo es así. Es entreno específico. Tú entrenas una función específica, el cuerpo se adapta a lo que estás entrenando. ¿Okay? Esto todo sale de tu razonamiento clínico para poder mejorar estas condiciones. Pero hay un elemento más que tendríamos que valorar ahí, que no lo he puesto, que lo voy a poner ahora. Así que vamos a volver a las gafas, que es, sabemos que esto suele generar, y pacientes con dolor crónico suelen tener problemas de activación del vago. ¿Okay? Entonces, imagínate lo siguiente. Esto fue un caso real, no con estas fotos obviamente, pero estas son las fotos del artículo, que fue un caso real, de reorganización de un paciente que tuve, que tenía esta historia, justo esta historia, venía ya de un digestivo, de un gastroenterólogo, con toda esta construcción, y que llegó con una cosa más que les tengo que enseñar, que es esta actividad simpática y esta actividad vagal. Fijaros aquí. Y esta aquí es la prueba que utilizamos para verificar si el vago es esta barrita que está aquí al centro, si lo veis. ¿Okay? Esto aquí es donde esperamos más o menos, dependiendo del contexto siempre, pues aquí es donde esperamos que esté el vago, cuando está mejor regulado. Esperamos que esté más cerca de 45, aquí lo ves en 6,8, está súper bajo. Y lo que ves aquí es un eje de actividad simpática altísimo. Entonces yo por esto aquí, Stress Index, podría decir, el paciente está súper estresado. ¿Okay? Y el vago está súper bajo. Pues es obvio que esto está pasando. Tiene dolor crónico, duerme mal, tiene reflujo, esto le está afectando en su rutina. Cuando va a hacer ejercicios, no es capaz de contener estos contenidos abdominales, impedir que vayan al tórax. Entonces, hay múltiples elementos que tenemos que considerar, que tenemos que corregir para que este sistema pueda volver a lo suyo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es esta baja actividad vagal, que esta barrita que está aquí al centro, lo vamos a ver. En el congreso vais a ver muchos casos clínicos antes del congreso presencial, una semana antes, si no me equivoco, habrán al menos 10 casos clínicos
de profesionales diferentes de diferentes países hablando de cómo utilizan estos gráficos, este razonamiento clínico en su contexto, ¿ok? Nutricionistas, psicólogos, fisios, médicos, todo esto. Profesionales de la salud, ¿no? Incluso profesionales de terapias complementarias o alternativas, como queráis, como yoga, acupuntura, presentando trabajos preciosos, ¿vale? Con diferentes contextos. Entonces, lo que vemos aquí es que, bueno, Luis, si yo no revierto esto, si yo no cambio esta relación, puede haber cambiado toda la mecánica anterior, pero esto aquí no me va a favorecer. Entonces, yo tengo que echarle un ojo a eso también. Claro, y esto aquí es lo que teníamos antes, ¿vale? Esto es lo que teníamos antes en la primera valoración del paciente. Y ahora les enseño lo que hemos tenido después en la segunda valoración del paciente. Y esto es lo que vemos aquí en la segunda valoración del paciente. Entonces, un vago, queríamos en 45, subió a 20, estaba en 6, subió bastante, subió de 6 a 20, no es fácil subir. Subió el tono simpático, algo se corrigió, pero mira, me falta, sigue estando alto, lo que me indica que bajó la frecuencia cardíaca de 82 a un 75, que ya es bastante bueno, pero me está indicando que, Luis, vamos en buena dirección. Si me llevas en esta dirección, vamos en buena dirección, puede ser que ahí haya un punto de verdad que yo necesito corregir para que el vago pueda activarse solo. ¿Lo ves? Para que el vago pueda activarse solo. Si yo corrijo esto, el vago empieza a regularse otra vez. En este contexto que estamos hablando. ¿Vale? Todo esto estoy hablando porque hay mucha información incompleta por ahí, ¿no? ¿Cómo activar el vago? Primero tienes que saber cómo medir el vago y cómo interpretarlo en un contexto clínico. ¿Okay? Si no sabes interpretarlo en un contexto clínico, se queda ahí perdido en el universo. ¿Okay? Entonces, ahí el sistema autónomo tiene un papel clave en todo esto. Entonces, ¿qué os diría? Además de medir con el algómetro de presión, además de construir este razonamiento más global, hemos hablado del sistema de sueño, hemos hablado del sistema gastrointestinal, hemos hablado de trastornos de interacción del eje gut-brain, del eje intestino-cerebro, ¿ok? Hemos hablado de medir la actividad del sistema autónomo y de verificar si lo que estábamos haciendo le estaba valiendo como corrección para el sistema autónomo. Y hay un segundo paso, tercer paso, sería ya empezar, después de la corrección del movimiento diafragmático, empezar a incorporar movimientos de pelvis para poder generar una mejor gestión de todo este sistema abdominal, de todo este sistema gastrointestinal, de toda esta relación de la inflamación de bajo grado con la modulación del dolor. ¿Okay? Entonces, todo esto lo vamos a ver en diferentes perspectivas dentro del congreso, porque vais a ver psicólogos utilizando esto, se está utilizando mucho en terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, médicos utilizando este razonamiento, fisios, osteópatas, quiroprácticos, entrenadores personales, nutricionistas, dentistas, utilizando este razonamiento de acuerdo con el contexto en el cual se aplica a cada uno. ¿Okay? Esta prueba se llama prueba de variabilidad de la frecuencia cardíaca, se puede hacer de tres formas diferentes, de varias formas diferentes. Las que nos valen más, Holter 24 horas electrocardiograma, o con una banda de pecho, con un frecuencímetro que tiene determinadas características y algunas aplicaciones, exportando datos a algunos softwares con mayor fiabilidad, se puede hacer, y a partir de ahí empezamos a entender cómo el sistema se está regulando. ¿Okay? Como última cosa, si no tenéis el programa del Congreso, escribe aquí abajo, Congreso, te enviamos el programa, puedes participar presencial, puedes participar online, ¿okay? No hay disculpas para no participar, te va a ayudar muchísimo para integrar este pensamiento en estos contextos clínicos de comorbilidad, pacientes complejos más difíciles que tenemos. Y si tienes esta vena friki de que quieres estudiar, de que quieres generar mejores resultados, entender qué es lo que está pasando, ofrecer soluciones que de verdad puedan ser soluciones para algunos pacientes de forma definitiva, para que puedan salir de este bucle de hiperactividad, de problemas crónicos. En este contexto del paciente que yo les conté, hoy tenemos un control muy eficiente de este dolor lumbar, después que hemos sido capaces de arreglar esta actividad diafragmática, cuadrar todo esto con el sistema pélvico, mejorar la calidad del sueño, incluso con algunas
algunas herramientas de modulación del trigémino para bajar la actividad del trigémino, y esto naturalmente bajó la actividad de la inflamación de bajo grado, la hiperactividad del sistema de mucosas, mejoró el vago, disminuyó el simpático y chao, ¿no? Y ahí todo se organiza mejor. No es un crujido, obviamente, es un plan, es un diagnóstico, y a partir del diagnóstico puedes sacar mejores conclusiones clínicas. Si no tienes el diagnóstico, sigues intentando, yo diría incluso que esto no es para nada ético, seguir intentando cosas sin tener un diagnóstico más establecido en la cabeza. ¿Okay? Una otra prueba que podríamos utilizar, esto lo vamos a ver en el inmersivo de Zaragoza, que es en la semana anterior al congreso, y este es solo presencial, es la prueba de sentado a tumbado. ¿Okay? Aquí hicimos la prueba tumbado, pero podríamos haber hecho la prueba de sentado a tumbado y verificar si los cambios van en la dirección correcta. Si el vago se activa más tumbado que sentado, ya sería un indicador de que el sistema modulador del dolor, te recuerdo, el paciente tenía el dolor lumbar, que el sistema está afectado y necesita de intervenciones menos locales y más globales, más del centro, más de sistemas de regulación. ¿Qué significa esto si eres paciente? Menos masajitos en la zona que duele y más intervenciones probablemente activas para que el cuerpo se regule mejor. Parecerá raro porque no estoy metiendo la mano ahí, pero es igual cuando estás teniendo un infarto, te duele el brazo izquierdo, vas a urgencias y a nadie le interesa tu brazo izquierdo, le interesa tu corazón porque es lo que está presentando problemas. Eventualmente, cuando tenemos problemas lumbares, lo que menos interesa son las lumbares. Así que si te encanta un masajito, el problema es tuyo. A nosotros nos encanta resolver el problema, ¿no? Me encanta el masaje, a mí también me encanta el masajito, pero yo no voy a buscar a una persona diciéndole resuélveme el problema con un masajito, ¿entiendes? Si es resuélveme el problema, es haz lo que sea necesario hacer para corregirme esto. Y luego, cuando yo quiera un masajito, voy a por un masajito, sin problema ninguno. Pero resolver problemas con masajes, simplemente porque son masajes, no funciona, o funciona menos. ¿Ok? En algún contexto puede ser que funcione, en contextos autonómicos no funciona para nada. Muy bien, 1 hora. Menuda paliza, ¿verdad, Edison? Menuda paliza. Fantástico. Espero que os haya gustado. Se incorpora a la mayor parte de los profesionales de la salud. Si eres nutricionista te interesa, si eres médico te interesa, si eres psicólogo te interesa muchísimo más, porque hay muchas repercusiones cognitivas, emocionales, que vienen desde el sistema gastrointestinal para el sistema nervioso central, el sistema conductual y todo esto, ¿vale? Si eres fisio, te va a explotar la cabeza. Y si eres osteópata te va a dar mucho más herramientas para poder trabajar con tus pacientes, quiropráctico, alguien que trabaje con terapia manual, ¿vale? Muy bien, última invitación, está aquí abajo, escribe congreso, te enviamos el programa del congreso, échale un ojo, mira si quieres participar de la modalidad online, de la modalidad presencial, si estás en España o si vas a venir al congreso, ya sé que va a venir gente de Chile, gente de Argentina, gente de Colombia al congreso, ¿no? Yo ya estoy aquí. Y yo soy de Brasil, ya estoy aquí, no vengo de Brasil. Entonces, anímate a venir, ya sé que viene gente de México. Entonces, si te animas a venir, puedes venir para el presencial que hacemos en la semana anterior y puedes venir para el congreso, ¿ok? Pero lo importante es que sepas cuál es el programa del congreso. Así que escribe aquí congreso, te enviamos el enlace, tú le echas un ojo, elige tu modalidad presencial o online, se queda grabado para quienes no pueden estar. No puedo estar en el día, se queda grabado. Y tú puedes mirarlo a lo largo de 6 meses. ¿Okay? Tienes 6 meses ahí para mirar esto. Y luego ya no estarás repitiendo, haz esto para activar el vago, haz esto para activar el vago. Estarás diciendo, para poder activar el vago tenemos que medirle. Y si le medimos, sabemos cómo responde mejor. Y ahí adaptamos esto a tu realidad, a tu clínica, a tu condición. Esto se llama medicina de precisión. ¿Ok? Y es así que trabajamos, con precisión. Si no, todo para todos suele funcionar bastante menos. No es mi práctica, no está de acuerdo con mis principios y de nuestros alumnos, profes y seguidores tampoco, ¿vale? En el congreso mostrarán las técnicas. ¿Técnicas? En el congreso no, a lo mejor en los casos clínicos, tal vez.
¿vale? Pero no hay técnica si no hay valoración en Duque en Movimiento. Aquí hay valoración y ahí hay técnicas, si hay valoración. Pero si no hay valoración, no hay técnicas, ¿ok? En las formaciones solemos utilizar más técnicas. Aquí utilizamos mucho razonamiento. En los casos clínicos tal vez sí, que tenemos ahí online, pero habrá la posibilidad de que podáis contactar con todos los ponentes. Así que si se quedan dudas, oye, ¿qué técnicas has utilizado? ¿Cómo lo has trabajado? Desde el plan detalle, pues enviar un mensaje al ponente y enterarse de todo. ¿Vale? Muy bien. Les dejo un SN abrazo a todos, un SN abrazo a todas. Espero que les haya valido. Mañana tenemos otro directo hablando más dirigido a la PNI, a la psiconeuroinmunología. También a las 20. En el jueves tenemos otro directo hablando con nuestro maestro Cristian Vargas, hablando de los traumas de infancia, del estrés crónico, de cómo esto influye en la modulación del eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, en la modulación del cortisol y en el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y así que tenemos una semana ahí muy rica de contenidos para que puedan disfrutar ya como calentamiento al congreso, para que puedas decidir si vas a participar o no. Vas a arrepentirte si no participas, te garantizo. Luis, ¿ayudan las vitaminas? Ruth, si faltan vitaminas, ayuda en vitaminas. Si no faltan vitaminas, no influye nada, ¿vale? Tal vez no tanto para el vago. Pero si faltan vitaminas, hay que reponerlas, ¿vale? Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Cuidaros mucho, chatos.